Hola, ¿cómo estás? Bueno, este video tiene que ver con la predicación, la charla bíblica que se presentó el último domingo, el domingo 18 de abril del 2021 en la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. ¿Verdad? Salió en el aire, pero hubo algunos problemitas de transmisión y en respuesta al pedido de muchos de ustedes es que estamos haciendo una repetición de la palabra que Dios nos traía en ese día. El domingo comenzamos con una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué le agrada a Dios más? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué responderías vos a esa pregunta? Vos que quizás sos papá, que sos mamá, te preguntaría, ¿qué preferís? ¿Que tus hijos te hagan regalitos o que tus hijos te obedezcan? Y seguramente que te obedezcan, ¿verdad? En nuestro caso con mi esposa, preferimos que Viviana Luz, ¿verdad? Que a ella le gusta darnos regalitos, pero a veces le cuesta obedecernos. Preferimos siempre que ella nos obedezca. Ahora, ¿por qué los niños tienen esta tendencia muchas veces a desobedecer a sus padres, a desobedecer a sus autoridades? ¿Por qué será eso? Bueno, si estuviera mi hermana Cristina aquí, que ella trabaja con lo que es el comportamiento y el aprendizaje de niños y adolescentes, seguramente para esa pregunta me daría una lista de razones posibles, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Pero sin embargo los niños, podemos estar de acuerdo que los niños, al igual que nosotros, los grandes, en muchos casos, no obedecemos a nuestras autoridades por rebeldía. Por rebeldía, por querer hacer lo que queremos, ¿verdad? La rebeldía no tiene que ver con la edad del individuo, sino tiene que ver con la falta o un bajo nivel de humildad, de mansedumbre y hasta de libertad. Yo le compartía el domingo a la iglesia que cuando yo, antes de conocer las cosas de Dios, ¿verdad? Allí cuando tenía en mis años 20, 30 años, ¿verdad? Yo pensaba que era un loco bárbaro, pensaba que era libre porque hacía lo que quería, pero cuando conocí a Cristo y conocí el camino de Jesús, entendí que en realidad la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino es ser capaz de dejar de hacer aquellas cosas que sabemos que no nos hace bien a nosotros y no le hace bien al entorno. Qué interesante esto, ¿no? Pero regresando a la pregunta, seguramente te des cuenta que no es una pregunta que yo me inventé, Más bien es una pregunta que yo recordé, ¿verdad? Esta es la pregunta que el hombre de Dios, el profeta Samuel, le hace al rey Saúl, ¿verdad? Y lo vemos allí en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, ¿verdad? En el 15, 22 está la pregunta que acabamos de conversar y la respuesta, ¿verdad? Dios a través del profeta, del hombre de Dios, le hace esta pregunta al rey Saúl. Ahora, no le hace esta pregunta solamente porque el rey Saúl había desobedecido. No solamente porque había desobedecido, sino que ¿en qué había desobedecido? Bueno, Dios le había mandado, le había dicho al rey Saúl a través de su profeta, anda y confronta a los amalecitas, pelea contra ellos, lucha con ellos y destruílos. Los amalecitas era un pueblo que había crecido mucho, había hostigado, había robado y se había puesto poderoso y grande. Y dijo, destruílos y no tomes para vos nada. Bueno, ¿saben qué? El rey Saúl se trajo lo mejor de su ganado, también trajo con vida al rey, Agag, ¿verdad? O sea, desobedeció. Pero entonces cuando Dios usa a su hombre para hacerle esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué le agrada a Dios más? ¿Los holocaustos y los sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Esa pregunta que le hace. No solamente se la hace porque había desobedecido, sino porque este rey Saúl, lejos de reconocer
su pecado, de arrepentirse de su pecado y de pedir perdón de su pecado, trata de justificarse. Y qué interesante que nosotros tenemos esa tendencia. Nos equivocamos, pecamos contra Dios, ofendemos personas y siempre tenemos la tendencia de justificarnos. Uno de mis mejores jefes, el capitán Juan Ignacio de Abeleira, él siempre decía: el que se excusa, se acusa. Y es una verdad muy profunda y muy grande. Ahora, este rey Saúl trató de justificarse de dos maneras. Primero, diciendo: no, fue el pueblo el que se trajo él. El pueblo quiso traerse lo mejor del ganado. Y lo segundo que le dice, quiso justificar que la desobediencia, en realidad te desobedecimos, Dios, porque queremos hacerte algo mejor. Queremos ofrecerte todos estos animales. Queremos ofrecerlos como sacrificios, como holocausto. Como si el hombre de Dios o Dios mismo fuera sonso, que no entendiera el corazón del hombre. Ahora, qué interesante lo que hace Saúl aquí. Dios le habló al corazón a Saúl. Dios lo puso a Saúl como rey y le confió una responsabilidad. Y vos sabés que Dios te pone a vos también en responsabilidad, quizás en tu casa, en tu trabajo, quizás seas maestra de escuela, quizás seas director de una compañía, quizás seas un supervisor, un gerente, un profesor, quizás seas una ama de casa, una trabajadora ama de casa y tengas tu responsabilidad con tus hijos. Bueno, Dios te confía responsabilidad y la responsabilidad no es transferible, especialmente la responsabilidad que Dios te asigna a vos como mamá, como papá, como jefe, como maestra, como directora, como director, como lo que sea. Vos sabés a lo que Dios te llamó y yo sé a lo que Dios me llamó. Pero qué interesante que no caigamos en esto del profeta, del rey Saúl. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? 1 Samuel 15, verso 22. La primera parte fue esta. Y la segunda parte, el profeta Samuel va a contestar y dice: el obedecer a Dios vale más que el sacrificio, y el prestarle atención a Dios más que la grasa de los carneros. Mi amigo, mi amiga, la clave aquí es la obediencia a Dios. Obediencia primero, obediencia al final y obediencia en el medio y siempre. La obediencia a Dios es la máxima expresión de adoración, es tu máxima expresión de amor a Dios. Guillermo, ¿dónde sacaste eso? Bueno, fíjate lo que dice Jesús mismo allí en Juan capítulo 14, verso 23 y 24, dice: el que me ama, dice Jesús, obedece mi palabra. Y por si no te queda claro, dice el 24, el que no me ama, no obedece mis palabras. Yo le preguntaba a los amigos que estaban allí el domingo, en la presencial, les preguntaba, ¿cuál es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de obediencia? Y ahí algunos dijeron: la desobediencia. Por supuesto lo es. Sin embargo, yo quiero que vos escuches esto, porque en realidad la desobediencia a Dios es el mejor disfraz de la idolatría. El obedecerme a mí, a mis instintos, a mis deseos, y no obedecerle a Dios, es poner mi vida por encima, mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es adorarme, alabarme, agradarme a mí antes que agradar a Dios. Y eso la Biblia lo llama idolatría. Esto es importante también especialmente para la línea evangélica, ¿no? Para nosotros los evangélicos, que muchas veces nos jactamos. Si no, nosotros no tenemos imágenes, Allí vamos a siempre Éxodo, donde Dios nos dice: no tendrás imagen, no te harás imágenes delante de ti, no te postrarás, no las adorarás. Nosotros no hacemos eso. Sin embargo, muchas veces caemos en idolatría denominacional.
en idolatría cultural, en idolatría de formas. La mejor adoración, como dijo Jesús, haciendo eco del Antiguo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y qué interesante, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Te sacan el alma, te sacan la mente y te sacan la fuerza, ¿qué queda? Nada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos llamados a obedecer a Dios con todo nuestro ser. Dios quiere, a vos que estás mirando este video, Dios quiere que le obedezcas. Ahora, quiero ser bien claro en esto. No dije Dios necesita. No dije Dios necesita que le obedezcas. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único ser que existió, que existe y que existirá libre de necesidades, libre de limitaciones, 100% autónomo, 100% independiente, 100% autosuficiente. Nunca, nunca, nunca digas Dios necesita. Dios no tiene necesidades. Muchas veces se escucha, no, es que Dios necesita que nosotros, o Dios necesita que la iglesia. Eso es idolatría. Es pensar de que Dios tiene necesidad de mí, cuando es al revés. Yo tengo necesidad de Él. Dios quiere que le obedezcas no para que le vaya bien a Él, sino para que te vaya bien a vos. Dios no quiere que le obedezcas para que Él sea más feliz, sino para que vos seas feliz y para que puedas vivir en la abundancia que Jesús quiere darte. Dios no quiere que le obedezcas para que Él pueda tener comunión con vos. No, Él quiere que vos le obedezcas para que vos y yo podamos tener comunión con Él. Dios no te pide y no te desafía a dar cosas para sacar de vos o para tomar de vos, sino para que vos recibas de Él lo que solo Él te puede dar. Me acuerdo de Juan 4, ¿te acordás? La mujer samaritana y Jesús se encuentra en un pozo de agua y Jesús le hace la pregunta y le dice: mujer, dame de beber. Cualquiera que escucha esto dice: bueno, Jesús estaba en necesidad. No, Jesús está tomando la iniciativa para entrar en una relación para bendecir a esta mujer. Y sabes lo que sucedió, el dicho de la mujer: ¿cómo vos, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Tarararara. No tienes nada con que sacar. Jesús le dice algo: mujer, si tú supieras quién te está pidiendo dame de beber, entonces tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. El Dios de la Biblia nunca me pide nada a mí, ni te pide nada a vos, para tomar de nosotros, sino para darnos de Él, de lo que Él tiene para nosotros. Él es el único que puede satisfacer nuestras hambres, nuestras sedes. Él es el único que puede llenar los vacíos de nuestro ser, nuestros vacíos emocionales, espirituales, intelectuales, nuestras limitaciones de todo tipo. Él es el único que puede hacerlo. Dios no me necesita a mí. Yo, Guillermo, soy el que lo necesita a Él. La obediencia, mi amigo, a Dios es un estilo de vida sobrenatural. El obedecerle a Dios es un estilo, no es algo, sino es un estilo de vida sobrenatural, que está caracterizada por vitalidad emocional, vitalidad espiritual, vitalidad intelectual y hasta vitalidad física en forma sobrenatural. Eso es poderoso. Ahora, este estilo de vida sobrenatural tiene dos elementos vitales, dos elementos particulares. El primero es un evento. Para vos poder vivir en este estilo de vida sobrenatural, tiene que haber dos cosas en tu vida. Dos elementos no pueden faltar. Si falta cualquiera de ellos, vos no podés alcanzar este estilo de vida sobrenatural. No dije natural, sino digo sobrenatural. Beyond the things. ¿Verdad? Fíjate, lo primero es un evento. Es el evento que tiene que ver con la conversión.
con el nacimiento a lo espiritual. Entonces el primer elemento es un evento. Es un evento que tiene que ver con la conversión del alma, que tiene que ver con tu nacimiento espiritual. Lo segundo tiene que ver con un proceso. Tiene que ver con el proceso de santificación, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, con la sanidad de tu espíritu, con la sanidad de tus emociones, con la salud espiritual. Y en estos dos puntos fue en que nos enfocamos este domingo. Vayamos rapidito al primero. El evento de la conversión, el nacimiento. Nacimiento a lo espiritual. Acordate allí en Juan capítulo 3, verso del 1 al 6, el encuentro de Jesús y Nicodemo. ¿Verdad? Este sacerdote, este principal entre los judíos que los va a ver a Jesús de noche y le dice: Jesús, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y este Nicodemo buscaba cómo alcanzar la salvación en su alma. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo, con toda su formación intelectual, con todos sus atuendos, porque se vestían en forma particular, con toda su educación, que era un maestro de maestros, él no pudo entender, decodificar el mensaje de Jesús. Y operó en lo natural. Entonces él dijo: pero ¿cómo puede un hombre, aún siendo viejo, volver al vientre de su madre y nacer? Qué interesante que este hombre tan educado, tan preparado intelectual, que conocía el Torá, que enseñaba el Torá, le enseñaba a sacerdotes, qué interesante que él no pudo decodificar lo espiritual. Bueno, la Biblia dice que lo espiritual necesita ser interpretado con el espíritu. Si uno no tiene el espíritu, para el que no tiene el espíritu, las cosas de Dios son locura. Por eso Nicodemo no pudo entender las palabras de Jesús. Pero Jesús, que es el Dios de la paciencia, volvió a él y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieras de agua y del espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y sigue, y le dice algo más: porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, el nacimiento, el evento tiene que ver con la conversión y tiene que ver con el nacimiento, algo que está muerto, algo que se murió ya en el Génesis, ¿te acordás? Génesis capítulo 2, capítulo 3, cuando Dios le dice a los primeros hombres: no comas de esto, porque el día que comas de esto ciertamente morirás. Iba a morir a lo espiritual, morir esa relación. Bueno, sabes la historia. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, ahora ya en Juan, después de tantos kilómetros y tantos, unos 1300 años, 1200 años, le dice esto, tiene que ver con el primero, algo que se murió al principio. Qué importante que para llegar a este evento de la conversión necesitas escuchar el primer mandato de Jesús en Mateo 4:17, cuando él baja, después de haber estado en el desierto, haber sido tentado por el desierto, haber vencido a Satanás, baja, levanta, abre las manos y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Yo soy el reino de los cielos, yo soy el Mesías, yo soy el prometido, yo soy Dios encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Arrepiéntanse. Y qué interesante que en esto del evento, en esto de nacer a lo espiritual, es cuando nos convertimos en hijos de Dios. Por eso Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 dice: a todos los que recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, Jesús, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el 13 dice que no son engendrados de varón ni de voluntad de hombre, sino que son nacidos de Dios. Eso es el evento. Qué interesante que hay muchas personas que quieren saltar los procesos. Ni vos ni yo empezamos a caminar antes de gatear. Ninguno de nosotros pudimos correr antes de caminar. Y a veces en la vida queremos saltarnos procesos, queremos saltarnos pasos. Muchos quieren entrar en el proceso de la santificación sin haber pasado por el evento de la conversión, que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que ver con el nacimiento de nuevo, que tiene que ver con el recibir a Cristo Jesús y en creer en su nombre. Vayamos rapidito a lo que es el proceso de santificación, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, tiene que ver con la salud espiritual.
¿verdad? Déjame hacerte una pregunta, ¿verdad? Y le hacía esta pregunta a la gente. Pensá en una sala de espera. ¿Qué hay en una sala de espera? Me acuerdo que Silvio allí dijo, bueno, hay revistas, también hay revistas, qué bueno. El otro grupo más temprano dijo sillas. Correcto, hay sillas. Y qué importante es que entendamos que la silla no es solamente un símbolo, no representa simplemente un símbolo de comodidad, sino un símbolo de espera, un símbolo de paciencia, ¿verdad? Y en este proceso de santificación, de crecimiento espiritual, de salud espiritual, vos tenés que ejercitar paciencia. Vos tenés que entrar en la sala de espera de Dios, donde las manos del alfarero se montan sobre tu vida y te dan la forma que solo Él te puede dar, esa forma única que vos necesitas para alcanzar la plenitud de vida que Cristo tiene para vos. Y hablando de sillas, ¿verdad? Qué importante que la silla, este símbolo, yo pensando en la silla le saqué la silla de mi hija, de Viviana Luz, ¿no? Una silla que ella le gusta mucho, esta sillita chiquitita que Abril se la compró en un mercado, ¿verdad? Y qué lindo que la silla representa este símbolo de espera, ¿verdad? Y también representa cuatro disciplinas necesarias para estar en este proceso de santificación, en este proceso de crecimiento espiritual, en este proceso de sanidad interior, de sanidad del alma, de las emociones, del intelecto. Qué importante. Como esta silla tiene 4 patas, la vida de todo cristiano también tiene 4 patas y necesita que las 4 patas estén fuertes. Necesitas ejercitar las disciplinas de estas 4 patas. La primera pata tiene que ver con la vida de oración. La segunda pata tiene que ver con la vida de lectura de la Biblia, de devoción con las Escrituras. La tercera pata tiene que ver con la vida de comunión con la iglesia. Necesitas tener comunión con la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Y necesitas tener comunión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. La tercera pata es la comunión con la iglesia. Y la cuarta y última es la vida de servicio, la vida de trabajo en la iglesia. Vayamos rapidito, analicemos rapidito, podemos hablar de cada una de estas patas, podríamos hacer una charla bíblica, un sermón, una predicación, pero vayamos primero a la primer pata. Qué interesante, me acuerdo allí en Mateo 26, verso 41, cuando Jesús ya está redondeando, finalizando su ministerio terrenal aquí en la tierra, ¿verdad? Y se le presenta el tiempo más difícil de esa parte del ministerio terrenal de Jesús. Y lo vemos allí en Getsemaní, poquito antes de él ser arrestado, de ser juzgado, de ser acusado, de ser condenado, de ser colgado de ser tremendamente azotado, de ser colgado en la cruz, de morir, ¿verdad? De ser sepultado, de resucitar. Qué interesante que momentos antes Jesús dice allí en Mateo 26, capítulo 26, verso 41, le dice a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Qué importante que puedas desarrollar tu vida de oración. Y Jesús lo pone en blanco y negro acá. Dice, velen y oren, esténse atentos y oren para que no entren en tentación. La oración es un vehículo para que vos y yo podamos mantener una comunión firme, una comunión vertical con el Padre, de manera de que no entremos en tentación. Muchas veces la tentación no es solamente hacer cosas malas, sino es dejar de hacer cosas buenas. La tentación no es solamente robar, no solamente mentir. La tentación muchas veces es no creer que el Dios de la Biblia es capaz de solucionar tus problemas, es capaz de resolver las situaciones no resueltas. Yo le digo a las personas que están a veces en condiciones, en enfermedades terminales, le digo, mira, el riesgo más grande aquí no es la enfermedad, no es el cáncer. El riesgo más grande aquí es que vos dejes de creer.
Esa es la tentación. Y cuando vos dejás de orar, cuando vos no cultivás el hábito de la oración, nada era más característico en la vida de Jesús que su vida de oración. Qué importante que puedas orar. Y seguramente si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes creen que la oración es importante? Todos levantarían la mano, gloria a Dios, sí, re importante. Y yo te hago esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que participaste en una reunión de oración? Te la dejo picando allí. Entonces la primera pata de este proceso de santificación tiene que ver con tu vida de oración. La segunda pata tiene que ver con la vida de lectura del libro. Del libro. Yo no sé cómo está tu libro. De la Biblia. Es importante que vos leas tu libro, que vos te alimentes de eso. Y por decir algo, simplemente hay un montón de escrituras, de pasajes que hablan de la importancia de la Biblia. Pero yo quiero decirte esto. Mira lo que dice el Salmo 1, del verso 1 al verso 3. Dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de burlones, escarnecedores y blasfemos se sienta, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante que vos entiendas que la lectura de la palabra es importantísima porque te transforma. Cuando vos lees el libro, cuando vos abrís el libro y empezás a leer, no es solamente que vos lees el libro, sino que el libro te penetra, que el libro te estudia, discierne tus pensamientos, discierne tu ser, te convence de pecado, de justicia, de juicio, te ayuda, te engrandece, te llena de capacidades. Qué importante que hayas visto, no sé si habrás visto el video que puso la gente de administración allí en el Facebook o en difusión, del efecto de la lectura, el efecto científico sobre la mente del ser humano cuando lee la Biblia. Entonces, la primera es la vida de oración. La segunda es la vida de devoción con el libro, la lectura, el estudio de la Biblia. La tercera tiene que ver con la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y fíjate, por decir algo, mira lo que dice el Salmo 33. Voy a leer la primera partecita del verso 1 y la última partecita del verso 3. Vos, si querés, léetelo todo porque está buenísimo. Fíjate lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, allí envía Jehová Dios bendición y vida eterna. Esta última partecita a mí me toca muy de cerca porque yo tenía 30 años y fui a una reunión y sí, los hermanos estaban juntos y habitaban en armonía. Y ahí el Señor bajó y envió vida eterna a mi corazón. Me habló al corazón. Yo pude arrepentirme. Yo pude pedir perdón por mis pecados a Dios. Pude pedirle perdón. Pude confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor y que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y pude abrir mis brazos y recibir el regalo del Espíritu Santo, lo que conlleva con él vida abundante aquí en la tierra, pero vida en la eternidad, en la presencia del Cordero, en presencia de Cristo Jesús, en presencia y en el hábitat del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué poderoso! Primera pata, vida de oración. Segunda pata, vida de lectura, devoción con el libro. Tercera pata, vida de comunión con la iglesia. Y cuarta y última pata es la vida de servicio. Hay que laburar. Necesitas trabajar a la iglesia. Y quiero volver a lo que decía hace un rato. No te creas que te estoy diciendo que tenés que trabajar para que vos puedas beneficiar a Dios. No, vos no podés, ni vos ni yo, podemos agregarle valor a Dios. No podemos beneficiarlo. Dios nos da oportunidades en el contexto de la iglesia local de trabajar, de servirle a Él y a su iglesia para bendecirnos. Es un privilegio, es una oportunidad. Y yo estoy dando gracias a Dios porque ya tenemos una lista más de 10 personas que en estas 2 últimas semanas quieren tomar membresía de la iglesia, porque quieren servir en la iglesia, quieren trabajar. Gloria a Dios por eso. Qué importante. Vida de servicio. Mira, pensaba en qué versículo ponerte y la verdad que no
no encontré, no porque no había, sino porque había tanto que no se me ocurría. Podía hablar de Efesios, podía hablar de Corintios, primera, segunda, pero quería mencionar solamente esto. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 1, donde el apóstol le dice a los corintios en su primera carta, le dice, muchachos, no quiero que ignoren los dones del Espíritu Santo, que Dios en su manifestación le da a cada miembro en la iglesia para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y para el ministerio de la iglesia. Dios te dio un don, por lo menos uno. Si vos naciste, si vos ya pasaste por el evento, si vos sos nacido de nuevo, Dios en tu nacimiento espiritual también te adjudicó, te entregó un don espiritual para que vos lo trabajes, lo ejecutes, lo pongas al servicio de Él y de su iglesia, en el contexto de la iglesia local, en la iglesia, para la iglesia y a través de la iglesia para alcanzar a los que todavía no conocen a Cristo. Vamos a ir terminando simplemente con esto de la vida, estilo de vida sobrenatural. La obediencia al Dios de la Biblia no es algo, sino es un estilo de vida sobrenatural. Los que viven con esa actitud es una raza diferente. Es la raza que Dios quiere que su iglesia tenga. Son los cristianos, son como los de Antioquía, ¿te acordás? Fue la primera vez que se le llamó a algún grupo cristianos. ¿Por qué? Porque estaban en obediencia al Señor. ¿Has pasado ya a través del evento? ¿Le has pedido perdón a Dios por tus pecados? ¿Le has recibido en tu corazón? ¿Le has pedido perdón por tus faltas? Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar para bendecirte, no para acusarte, no para decirte, sino para bendecir tu vida, para resolver aquellas cosas que hace tiempo que vos estás luchando, que te traen angustia. Él quiere llevar paz. Él quiere bendecir tu vida y a través de tu vida tu familia y a través de tu familia el entorno. Dios quiere bendecir tu vida. Dios hoy quiere que vos le recibas en tu corazón. Por eso si querés recibir a Cristo Jesús, querés entrar en este evento con Cristo, necesitas hacer una oración. Y quizás te puedo guiar en la oración que me guiaron a mí. Si querés allí donde estás, aunque sea un video, cerra tus ojos. Vamos a orar. Querido Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora yo reconozco que me has hablado. Yo reconozco que he pecado contra vos, que te he desobedecido, que he tenido rebeldía. Yo te pido perdón. Yo ahora abro mis brazos y yo te pido que envíes salvación a mi alma. Yo hoy confieso que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Y no solamente es Señor, no solamente es Dios, sino es mi Señor y mi Dios. Yo hoy te recibo. Yo creo con todo mi corazón que fue el poder del Trino Dios que lo levantó de los muertos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que me estás dando en este momento. Y gracias te doy por la vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, esto no es el fin de nada, este es el principio. Comunícate con el grupo de difusión, comunícate con el Facebook de la iglesia. Y si no es esta iglesia, con otra iglesia. Hay un montón de iglesias muy buenas. Acuérdate que no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. Hay Dios perfecto, que en su misericordia y en su gracia mira lo imperfecto con amor y con perdón. Y quizás te quedaste enganchado, porque quizás vos decís, bueno, yo ya hace rato que recibí al Señor, yo experimenté el evento de la conversión, pero me doy cuenta que no estoy en este proceso de la santificación. ¿Qué debería hacer? Y bueno, pedile perdón al Señor. Pedile perdón al Señor y métete en la iglesia. Empezá a buscar una iglesia que te enseñen la Biblia. Yo doy gracias a Dios por ser parte de esta iglesia donde tengo un discipulado, donde me discipulan, donde la iglesia me lleva a leer las Escrituras,
a entender cuáles son los mandatos de Jesús. Jesús nos manda a hacer cosas no para que le vaya bien a Él, sino para que nos vaya bien a nosotros. Y al tener mandatos, tenemos la oportunidad de obedecer o de desobedecer. Tenemos la oportunidad de ser bendecidos o quedar a la deriva de la desobediencia. ¿Qué vas a elegir? El proceso de santificación tiene comienzo, pero no tiene fin. El proceso de la santificación comienza en el evento de la conversión, ¿verdad? Del nacimiento espiritual, pero no tiene fin aquí en la vida, aquí en la tierra. Es hasta el final, hasta el último día de tu vida. Y claro, se completará allí cuando el Señor te llame a su presencia. Que tengas un día de bendición. Y acordate, el Señor está cerca.